En aquel tiempo dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el Evangelio de San Lucas, pues nos habla del cántico de María, ¿no? Que conocemos, comúnmente se conoce como el Magnificat. Ya lo hemos escuchado muchas veces, de hecho muchas veces lo recitamos. Qué cántico más hermoso. A mí personalmente me toca mucho porque la Santísima Virgen María, teniendo la más grande de las riquezas, que es al Salvador en su vientre, en su seno, reconoce que no es por mérito propio, sino es el Señor que ha visto, ha encontrado en ella gracia, y es el Señor que ha hecho en ella la obra, ¿sí? Y este Magnificat para nosotros es un recordatorio también de lo que nosotros tenemos que cantar constantemente en nuestras vidas. Es un recordatorio de lo que nosotros tenemos que hacer cada día que nos levantamos, cada vez que usted abre sus ojos. Tenemos que entrar en este espíritu de María, en reconocer que es el poderoso, que es Dios Todopoderoso, que hace obras grandes por nosotros. Esto me hace acordar de una experiencia bien particular, porque mucha gente, a veces mucha gente empieza, uno se engorda espiritualmente o se engrandece uno mucho cuando empieza el halago y la adulación, ¿no? Por eso digo que uno de mis más grandes enemigos es la adulación y el halago, ¿no? No porque uno no los pueda recibir con humildad, sino porque a veces uno no lo sabe recibir, ¿sí? Uno no sabe recibir eso que el Señor te concede escuchar porque es por su gracia. Y a veces uno cree que es que es mérito propio. Y entonces, pues claro, o sea, ¿quién quiere que le digan a uno que uno es un perdedor, que uno está feo, que uno está gordo, que uno está horrible, que uno habla mal, ¿quién quiere que le diga, qué quiere que le diga alguien a uno eso? Nadie, ¿sí? Normalmente nosotros siempre estamos buscando la aceptación y estamos buscando siempre que todo el mundo esté contento con uno, ¿no? Y a veces uno hasta cae en el error de hacer cosas que uno no siente hacer para que el otro no le diga nada a usted, nada feo, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, uno muchas veces busca como agradar, ¿no? Para que le devuelvan a uno en adulación y en halago, pues aquello que usted está dando. Hay de aquel de que da y recibe lo contrario, ¿no? Muchas veces nos quejamos, ¿no? Cuando usted da, se entrega, es cariñoso, es amable, sirve, y lo que le dan es ingratitud o no, ni siquiera le dan las gracias, ¿no? Y la tendencia del ser humano es reclamar, ¿no? Pero mire todo lo que yo he hecho por usted, pero mire todo mis sacrificios y todo, y usted, un mal agradecido, una mal agradecida, qué ingratitud de su parte, ¿no? Normalmente nosotros buscamos siempre esa retribución, pero volviendo nuevamente al tema de la experiencia que yo tuve, recuerdo una vez cuando, yo no sé si ya les había contado, pero igual les repito, para que los que no han escuchado lo escuchen. Y entonces, cuando a mí me ordenaron sacerdote, sí, cuando a mí me ordenaron sacerdote, en una de las primeras misas que celebra uno, yo estaba en ese entonces en Francia y allí había una señora, una española, y ella después de la Eucaristía, muy tranquila, se me acerca y me dice:
Me decía, porque me conocía desde hace mucho tiempo y me dice con esa confianza y con ese cariño, me dice, Diego, yo te tengo que confesar una cosa. Y eso que a mí cuando alguien se me acerca, yo te tengo que confesar una cosa, uno como que dice, bueno, suelte el palo a ver. Sí, y entonces le tengo que confesar una cosa. Y yo, ¿qué es lo que tiene para decirme? Tranquila, dígame. Yo no pensé, yo no me imaginé que usted iba a ser cura. Para una persona de pronto como que uno puede decir, esta señora que se cree, ¿no? Esta señora, si uno está decente, o esta señora. ¿Sí? Y entonces mi respuesta fue, cuando ella me dijo, yo no creí que usted iba a ser cura. Y yo le dije, yo tampoco. Porque es el poderoso que hace obras grandes por nosotros. O sea, si fuera por nosotros mismos, si ustedes vieran de pronto la humanidad, si fuera por humanidades, si fuera por nosotros mismos, ni usted ni yo seríamos dignos de estar aquí sentados. Seríamos los primeros en ser juzgados y condenados y salir corriendo de aquí. O sea, si fuera por dignidades, ¿sí? Hay mucha gente que se acerca, a veces uno sufre a veces del mal de la falsa humildad, ¿no? Y a veces uno llega dándose golpes de pecho, ¿sí? Al templo, y es que no soy digno de estar aquí, y es que no soy digno de estar aquí, y es que no soy digno de estar acá, y es que no soy digno. A veces llegan muchos penitentes buscando la reconciliación, y Padre, es que no soy digno de la misericordia de Dios. Entonces uno dice, si fuera por dignidades, pues ni usted ni yo tendríamos el derecho de estar aquí sentados. Pero gracias a Dios, como no lo es, sino es pura misericordia, nosotros somos fruto de la misericordia de Dios, por eso estamos aquí, ¿sí? Y es esa misericordia de Dios que cantamos en esta noche, y que yo invito a que usted cante en esta noche. Porque, como siempre lo he hecho y lo reafirmo, si hay alguien complicado usted, si hay alguien complicado yo, si hay alguien complicado, y a pesar de eso, a pesar de nuestras humanidades, el Señor hace obras grandes en nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros mismos, al ver a alguien, ni siquiera nosotros mismos apostamos por él, ¿sí? Y a veces nuestros juicios es, uno ve la apariencia y uno dice, ¿esta señora qué? ¿O este señor qué? O mi hijo, a veces usted mira a su hijo y puede decir, Dios mío, no sé qué hacer, pobre muchacho. Usted mira a su marido y dice, genio y figura hasta la sepultura, ¿sí? O mira a su mujer y también dice, ilumínala o elimínala, ¿sí? Pero muchas veces nuestros juicios son así, a veces no, como que ya tiene tan estigmatizada a la gente y a las personas, sobre todo a los que uno ya conoce, ¿sí? La gente es muy linda con el cura porque no viven con el cura, ¿sí? Entonces, como qué padre tan lindo que usted habla, tan santico que es que usted es un santo, es que esto y lo otro. Cuando uno le dicen eso, Dios mío, si me conocieran, si me conocieran, pues no dirían lo mismo. Pero cuando ven en uno a uno le dicen, uy, padre, usted es un santo, yo digo, bueno, bendito sea Dios, es al Señor quien ven, ¿sí? Y así mismo le digo, no significa ahora, no me diga que no soy santo que soy santo porque yo no soy santo. No, es el Señor a quien ven reflejado en ti, porque si vieran lo que es usted, pues se aterrarían. Sería peor que una película de terror, ¿no? Un viernes 13, para los que les gusta el agüero, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, hoy la Santísima Virgen María nos enseña este cántico del Magnificat, ¿no? En que decimos, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. O sea, qué bonito uno llega al final del día y decir y sentarse, gracias Señor porque tú has hecho obras grandes en mí. Gracias Señor porque yo hubiera hecho lo contrario, ¿sí? Yo hubiera hecho esto, pero no, hice esto y lo hice por tu gracia, ¿sí? Y cuando uno reconoce, cuando uno se inclina ante el Señor, inclinarse ante el Señor, ¿qué es? Más que un gesto externo, inclinarse ante el Señor, más que esto externamente, es un reconocimiento de que yo creo en Él, de que yo no solamente creo en Él, sino que le creo a Él. Es un reconocimiento de que Dios es importante para mí, que es superior a mí, ¿sí? Y por eso lo reconozco y por eso lo adoro, le rindo adoración.
Y cuando yo llego al final del día y me inclino mi corazón, lo inclino a Él, le digo, Señor, reconozco que todo esto que tengo es por mérito y gracia tuya. ¿Sí? Todo es gracia. Mire, si usted llega al final de sus días y escribe en su diario o le dice a alguien, todo es gracia, se lo aseguro que llegó a la mejor conclusión de su existencia. Cuando usted llegue a ese final de sus suspiros, de su respiración, esa última respiración, ese último suspiro, que usted diga, gracias Señor, porque todo fue por tu gracia, usted va a morirse con la mejor conclusión de su existencia. ¿Sí? Va a morirse. Y entonces, imagínense, nosotros vemos la apariencia, y a pesar de esa apariencia complicada y esa apariencia tan tremenda, Dios se manifiesta y Dios es grande con nosotros. ¿Usted no le alegra eso? Bueno, ¿usted no le alegra eso? Pues a mí personalmente sí me alegra, ¿sí? Entonces, pues bueno, recuerden que el camino a la santidad es un rosario de fracasos corregidos, ¿no? Y se lo recuerdo una vez más, es preferible fracasar en el intento, que quedarse en la mediocridad de nuestros temores. Es preferible fracasar en el intento que quedarse en la mediocridad de nuestros temores. ¿Sí? Es que me da miedo Dios, ¿qué tal que me le meta mucho a Dios y me enloquezca? ¿Sí? Hay mucha gente como que se le enfrenta a Dios, y claro, el que se le enfrenta a Dios, eso sí, Señor, venga, lo toma para sí, pero para hacerlo, no para hacerlo un loco, sino para hacerlo una persona, pues, que por gracia de Él manifieste su amor en la tierra, ¿no? Pero uno a veces se puede quedar en tanto temor, ¿no es cierto? Como en tanto temor, yo no quiero, yo sí quiero, sí me quiero casar, pero no quiero ser sacerdote, pero no quiero, sí quiero hacer esta carrera, pero no quiero, y si hago esta carrera, ¿qué tal que no gane lo que yo quiero ganar? Y a veces uno como que en la vida misma está lleno de tantos temores, y hasta que tú no te lanzas y no fracasas, y no te das la oportunidad de fracasar aún intentándolo, vas a seguir de brazos cruzados, sintiéndote frustrado. Tu vida pasa volando así en un instante y no has descubierto la razón y el sentido de tu vida. ¿O no nos ha pasado muchas veces? ¿Sí? En la santidad es lo mismo. En la santidad sucede lo mismo. La santidad no está reservada para los curas y las monjas. La santidad no está reservada para los que vienen aquí a servir en la iglesia. La santidad no está reservada para algunos. La santidad está dada para todos. Es una vocación, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la vocación de todo ser humano. Todo hombre es capaz de Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo ser humano es capaz de Dios. ¿Sí? Mucha gente que le dice a uno, Padre, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Y eso es un error fatal, porque todo hombre, usted y yo, somos capaces de Dios. ¿Sí? Y la cercanía o la distancia que tengamos de Dios no la da una vocación particular, no la da una vestimenta, no la da eso. La cercanía o la distancia que tengamos de Dios la pone usted mismo. Usted mismo pone esa distancia o esa cercanía al Señor. Entonces, queridos hermanos, en esta noche, como la Santísima Virgen María, cuando nos sintamos como gordos de soberbia y de orgullo, cuando nos sintamos que estamos así, imponentes, ¿no? Como cuando uno tiene 20 años, ¿no? Que cuando tiene uno los 20 años o los 18 años, que uno se cree el dueño del mundo y quiere cambiar el mundo, y el papá le dice a uno una cosa y uno dice, no tienes razón, esto se hace así. Y nos creemos como, tuve 20 años,
No, no es que quiera cantar aquí la canción, pero esto, uno cree que tiene el mundo, ¿sí? Y la vida, cuando uno va caminando y tenga, uno se va bajando, y uno se va, eso no es bueno, eso es más bueno, o sea, en verdad, cuando uno va pasando por la experiencia de ir confrontándose con uno mismo, no le tengan miedo a eso, ¿sí? Y no se lo eviten a sus hijos, no hagan eso, no cometan ese error, no se cometan el error de evitar que uno se estrelle, eso es bueno, porque uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo y uno llega después ya a la edad adulta y uno entiende muchas cosas y ahí uno entiende el por qué, ¿no? Y el para qué de las cosas, ¿sí o no? Entiende uno el para qué de las cosas. Porque cuando uno se hincha de orgullo, la vida misma te baja, ¿no? Y si en algo tiene de bueno el pecado sin justificarlo, ¿sí? El pecado, nuestro pecado nos aterriza, ¿sí? Nos aterriza. ¿Qué tal donde usted no pecara? No tendría que recurrir a la misericordia de Dios. No los estoy invitando a pecar. Pero el pecado, que es una realidad constante en nuestras vidas, nos aterriza y nos muestra quiénes somos. Y es cuando entramos a un sacramento de la reconciliación, nos confesamos, o cuando sentimos que el Señor nos perdona, que salimos felices. ¿A usted no le ha pasado cuando se confiesa, suelta esa carga y sale usted, mejor dicho, con una paz, una felicidad inexplicable en su interior? Pues allí es cuando uno dice, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Bueno, porque el poderoso ha hecho obras grandes